¿Cómo han estado ustedes? Estamos ya acercándonos a fin de año, agradeciéndoles de antemano todas las atenciones que hemos recibido de parte de ustedes. Esperemos que sea recíproco esta situación y que nosotros hayamos cumplido en algo las expectativas que ustedes tenían para nosotros. El día de hoy vamos a estar comentando sobre características de ortodoncias aceleradas. Y vamos a iniciar con este concepto, el crecimiento del interés por los tratamientos ortodóncicos. Como bien saben ustedes, entonces, en la actualidad, si yo pudiera compararme o estar pensando cuando yo inicié mi práctica ortodóncica, en la actualidad existe mayor información sobre el tema. Esta mayor información sobre los tratamientos de ortodoncia, estoy considerando que pueden ser por dos vías. Son muchas vías, pero por dos vías importantes para mí desde el punto de vista. La comunicación directa con familiares o amistades en tratamiento activo, ya sean compañeros de la escuela, parientes cercanos, parientes lejanos, amistades, en donde tenemos esa información directa y a fin de cuentas, nuestros pacientes, pienso yo, no sé si estén de acuerdo conmigo, son las personas que mejor refieren de nuestro trabajo hacia las demás personas. Claro, en la actualidad hay formas de estarse publicitándose en muchos medios, sobre todo las redes sociales, pero en lo particular, normalmente mi mejor carta de presentación eran mis pacientes. Es por eso que con esta situación pues, se informan las personas de una situación directa. Y otra que es mucho más activa en la actualidad es por medio del Internet y de las redes sociales. De ahí entonces que tenemos este realmente crecimiento de interés por los tratamientos ortodóncicos. Y a fin de cuentas, nuestros pacientes, normalmente cuando uno interroga al principio, la primera ocasión que llegan al consultorio, del por qué realizarse o por qué quieren hacerse un tratamiento de ortodoncia, realmente lo ven desde el punto de vista cosmético, estético, ya que la mayoría de nuestros pacientes, la mayoría, insisto yo, llegan por problemas de malposición dentarias, ¿no? ya sea malposición dentarias o malas relaciones de las bases apicales. De ahí, entonces, estamos hablando de que en muchas ocasiones nuestros pacientes, sobre todo las niñas, llegan a edades antes de los 15 años. Tuve varias pacientitas con estas características, en donde la mamá me comentaba, oiga doctor, fíjese que queremos que le hagan el tratamiento de ortodoncia, pero ya va a ser dentro de 1 año y medio, 2 años, y es por eso que nos estamos adelantando, porque no queremos que salga en las fotografías con aparatos y esta situación. Y normalmente yo les decía, sí, con mucho gusto, qué bueno que llegaron a tiempo, porque es muy probable que sí tengamos el tiempo suficiente para terminar. Y estoy hablándoles de que nuestros promedios de tratamiento en problemática de malposición dentaria estábamos sobre los 1 año y medio, 2 años, dependiendo de la técnica que nosotros llevábamos. Y los jóvenes igual eran la situación de que querían o quieren hacerse el tratamiento. Pero en la actualidad, como bien sabemos todos nosotros, muchos pacientes adultos ya han querido iniciar un tratamiento de ortodoncia.
Y de esas situaciones es importante el estar considerando de que estos pacientes adultos normalmente nos están indicando de que pues no quiere que se le vea la aparatología convencional, los brackets en acero inoxidable, y que están buscando otros medios que sean menos visibles en los tratamientos de ortodoncia. Y es por eso que también hemos de estar trabajando sobre esos aspectos. Estos conceptos de crecimiento del interés se presenta esta situación. Muchos de nuestros casos se están presentando en la clínica con estas características de malposición dentaria. Entonces, llega nuestro paciente, lo empezamos a revisar, la historia clínica, y empezamos a hacer la inspección clínica. En estos casos, ya después de que nosotros revisamos y estamos ya comentando tanto con los padres de nuestros pacientes, estoy hablando de jóvenes, y con ellos mismos, pues lo primero que ellos comentan es, oye, ¿y cuándo me pones los brackets? Eso es en lo particular. También he tenido muchas experiencias de este tipo. Y le digo, pues mira, primero tus papás deben de entender que si es necesario el iniciarlos ahorita o no, y dependiendo de la problemática, en fin, comentamos todo esto. Y ya decidiendo ellos, entonces dice, pues ya, pónmelos luego, y bueno, llega el momento en que colocamos la aparatología. Cuando colocamos la aparatología, como todos o la mayoría de las personas, como con juguete nuevo, bueno, ya me lo pusiste, ya le damos las indicaciones a esta situación. Y poco tiempo después, en este caso estoy comentándoles con ustedes, 5 meses después, entonces ya tenemos nivelado, todavía apenas nivelado, nos hace falta, tenemos espacio, todavía estamos casi en un inicio de un tratamiento. Pero como ellos ya ven un avance importante de los tratamientos, entonces llega esta otra situación. Ahora nos dicen cuándo en estas situaciones nosotros debemos estar comentando desde un principio aproximadamente el tiempo de tratamiento que va a ser. Ahora bien, desde mi punto de vista, la ortodoncia no solo es mover dientes. Nuestros objetivos generales en los tratamientos de ortodoncia, y nosotros como ortodoncistas en cualquier tratamiento, es obtener una oclusión funcional, en donde no tengamos puntos prematuros, donde no tengamos desestabilizaciones en las articulaciones temporomandibulares desde el punto de vista neuromuscular. Todo esto debemos estar considerando nosotros. Aparte, está obtener una estabilidad fisiológica al término del tratamiento. Probablemente yo creo que el factor más importante para todos nosotros es estar tratando de que los tratamientos sean estables posterior a retirar la aparatología. Y una última situación es, desde nuestro punto de vista, obtener un balance y estética dentofacial. Pero no, aquí también no debemos nosotros unilateralmente el estar analizando esta balance y estética, porque nuestros pacientes también tienen unas consideraciones, pueden tener unas consideraciones ajenas a las formas de pensar desde el punto de vista de objetivo que tenemos nosotros como ortodoncistas. Entonces, esto debemos nosotros de no olvidarnos en los tratamientos de ortodoncia. El día de hoy, entonces, como se estaba proyectado, vamos a hablar sobre ortodoncia acelerada. Y este término de ortodoncia acelerada, ya todos ustedes en la actualidad están
con conocimientos muy cerca de lo que es práctico en nuestros consultorios. Pero voy a definirles en estos momentos desde mi punto de vista, vuelvo a insistir, todo es desde como yo lo observo y como yo he tratado de desarrollar mi especialidad. Es la utilización de sistemas físicos, químicos o quirúrgicos diseñados para aumentar la actividad celular plástica específica a nivel de una pared alveolar predeterminada, con el objetivo de acelerar el movimiento dental ortodóntico a partir de las distintas alternativas mecánicas establecidas. Aquí entonces debemos de conciliar estos dos aspectos, el aspecto biológico y el aspecto mecánico, que en muchas ocasiones nosotros nos olvidamos de que debe de existir una interrelación. Es básico el que nosotros podamos estar hablando entonces de biomecánica. En estos casos, entonces, surge esta situación. La posibilidad de acortar la duración de los tratamientos con resultados predecibles. Es sin duda un tema de interés de la ortodoncia moderna. De ahí entonces que nosotros estemos en muchas ocasiones ávidos de poder estar realizando tratamientos de ortodoncia acelerada, ¿no? Esta posibilidad de acortar la duración de los tratamientos en ortodoncia, tenemos nosotros razones para disminuir el tiempo del tratamiento. Esto es, actualmente la duración del tratamiento convencional podemos estar considerando que pueda ser entre 1.5 años y 2 años y medio del tratamiento per se, dependiendo de la severidad, dependiendo del tipo de tratamiento, dependiendo de los factores que ustedes ya conocen. Y además, este tiempo tan largo, 1.5 años, 2 años y medio, un promedio, para muchos grupos de la población es una limitante de realizarse un tratamiento de ortodoncia. Volvemos a comentar lo que estábamos platicando en un inicio. Los pacientes adultos lo que requieren es menor tiempo en los tratamientos mismos de ortodoncia, o también en personas jóvenes que tienen este tipo de limitantes. El otro factor, creo yo, es muy importante, es entre más se alargue el tratamiento, ustedes lo han de estar considerando también, puede aumentar los riesgos de aparición de desmineralización de las coronas clínicas de nuestros pacientes, presentar caries, reabsorciones radiculares, problemas periodontales, y disminuye, este es un factor muy importante, pienso yo, disminuye la colaboración de los pacientes. Hace un momento comentábamos que primero quieren que les pongamos la aparatología y al poco tiempo quieren que ya se los estemos retirando. La colaboración de los pacientes al tratamiento mismo, creo yo que es básico para poder tener una mejora en los tiempos mismos de los tratamientos sin estar utilizando alternativas para poder acelerar los tratamientos ortodóncicos. Estas para mí podrían ser razones muy importantes. Y además, esto de la ortodoncia acelerada, debemos nosotros de entender que existen alternativas, sistemas invasivos contra los no invasivos. Siempre he tratado de que en mis tratamientos, antes de que existiera este concepto de tan común en estos momentos de ortodoncia acelerada, en mi época trataba yo de realizar los tratamientos en mis pacientes con fuerzas ligeras, ya que la base de mi tratamiento era la técnica del doctor Yarabak.
que per se era aparatología de alambres ligeros con aparatos de arco de canto. Entonces, nosotros manejábamos este tipo de fuerzas ligeras. Nosotros usábamos mucho lo que son los arcos con anzas, de todos los tipos de anzas, y con alambres ligeros, alambres 0.14, 0.16, que nos permitían disminuir en mucho el impacto de fuerza a cada uno de estos dientes. Por eso mismo, en la actualidad, con esto del tratamiento de ortodoncia acelerada, debemos de estar pensando sobre qué tipo de tratamiento debemos realizar, si lo vamos a realizar un tratamiento invasivo o no invasivo. Otro concepto que debemos de estar pensando o analizando es utilizar la aceleración desde el punto de vista biológico, o sea, el entendimiento de la respuesta de los elementos biológicos, las células per se, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de relaciones paracrinas, endocrinas. Y también acelerar con la mecánica desde el punto de vista físico. Esto es, hace un momento les comentaba, yo me gusta utilizar desde siempre fuerzas ligeras. Muy buenos resultados me han dado hasta ahora esta utilización de fuerzas ligeras. En la actualidad sí he usado más los arcos continuos con material de alambre de níquel titanio, que nos permiten realizar este tipo de movimientos con menos impacto de fuerza, pero aún así, en la actualidad también, dependiendo de la maloclusión, yo también sigo utilizando alambres de acero inoxidable con anzas, porque esta mecánica me ha funcionado para poder realizar e impactar con menos fuerza a muchos problemas, sobre todo de apiñamientos. Pero si yo uso un método de acelerar biológicamente y acelerar físicamente, esto es lo que en lo particular debemos de estar buscando. Y otro es cuando tenemos nosotros en lugar de acelerar biológicamente, desaceleramos este aspecto de movimiento dentario, porque estamos provocando por medio de frenar físicamente esa aceleración biológica, por eso es desacelerar biológicamente. Y ejemplos de esto es un uso excesivo de fuerzas, que aparentemente nosotros estamos trabajando con arcos continuos, con la técnica de arco recto, y aunque estemos nosotros trabajando con 0.14 o 0.12 o 0.16 de níquel titanio, el impacto de fuerza es mayor, lo que podemos nosotros provocar. De por sí, el aplicar fuerzas en nuestros tratamientos, es muy probable que en algunas zonas tengamos nosotros zonas en donde tengamos un mayor impacto de fuerza y tengamos tejido hialuronizado, lo que nos impide que haya una resorción directa de nuestra pared alveolar. Si es así, tenemos nosotros que es un impacto mayor, tener fuerzas más pesadas, con mayor cantidad de newtons. Pero también podemos frenar físicamente el movimiento, ya que usamos nosotros muchas ocasiones la técnica de deslizamiento en nuestros dientes. Si nosotros no consideramos estos conceptos mecánicos, de nada sirve que estemos nosotros acelerando biológicamente la resorción ósea si estamos nosotros aplicando de una manera no adecuada los aspectos físicos en la mecánica. Por eso mismo debemos de estar
con esas consideraciones biomecánicas, no es hablar exclusivamente de fuerzas, tampoco es hablar exclusivamente de células, de respuestas celulares al movimiento dental ortodóntico. Y como me gusta estar definiendo en muchas ocasiones nuestros conceptos, biomecánica desde el punto de vista de es la definición que el doctor Burston nos da. Es el estudio que busca la relación de la aplicación de sistemas de fuerzas. He estado analizándolo. Por mucho tiempo, la investigación se basó en la respuesta histológica provocada por los métodos ortodónticos en uso. En la actualidad, se está revirtiendo este método, es decir, no dar nada por sentado, sino construir o modificar los aparatos, así como modificar o diseñar técnicas de acuerdo con los principios revelados por los resultados de las investigaciones histológicas y biomecánicas que constantemente se van modificando. Para mí es importante no exclusivamente estar analizando desde el punto de vista mecánico, es importante el concepto de que tengamos nosotros este conocimiento. Por eso mismo estamos repitiendo estos conceptos. Ahora bien, quiero comentarles que debemos de recordar que el movimiento dentario no se desplaza por la fuerza física y en contra de la resistencia de los tejidos, como bien sabemos nosotros, sino que este movimiento se desplaza por la respuesta celular que provoca la remodelación tisular. Todos conocemos entonces que es necesario la remodelación ósea para que podamos obtener un movimiento dentario desde el punto de vista de la aplicación de fuerzas ortodónticas. Sí, pero no hay que olvidar que en lugar de estar hablando desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista mecánico, debemos estar considerando el concepto biomecánico. Perdón, vamos a ver. Porque si no hay remodelación, o sea, doctoras, doctores, no hay movimiento dental. Si no hay movimiento dental, no habría ortodoncia. Y ¿saben qué? Lo más importante, no estaríamos aquí comentando con ustedes. Entonces, yo debo de estar considerando siempre el que a mis pacientes no debo de ver el tipo de problemática que se presenta ni qué voy a estar haciendo para esa problemática. Debo de estar planeando de una forma adecuada tanto las fuerzas que debo de estar aplicando en cada una de las estructuras dentarias, así como la respuesta que voy a obtener desde el punto de vista celular de las aplicaciones de estas fuerzas. Sabemos nosotros que ha habido muchos estudios desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX, a principios del siglo XX. Teníamos nosotros que el doctor Sandes era uno de los primeros que publica algún dato sobre la reacción de nuestros aspectos de tejidos que circundan al diente por la aplicación de fuerzas. De ahí entonces existe una gran cantidad de investigadores
en donde nos han dado información y nos han enriquecido el conocimiento de la respuesta histológica a las fuerzas ortodóncicas. Pero el doctor Mustafa, a principios de los 80s, nos desarrolla un esquema de flujo muy interesante, rápidamente se los vamos a presentar, en donde debemos de estar pensando que el movimiento dentario se va a reflejar por dos instancias. Una con la aplicación de fuerzas ligeras y otra con la aplicación de fuerzas intensas. En la aplicación de fuerzas ligeras vamos a tener una reacción, ya sea desde el punto de vista físico y otro desde el punto de vista humoral o respuestas celulares. Vemos que en un principio, si nosotros aplicamos una fuerza, vamos a tener una respuesta piezoeléctrica. Esta respuesta piezoeléctrica nos está comentando que va a ser sobre el cambio de polaridad de las superficies que nosotros estamos presionando, lo que va a provocar también entonces atracción o repulsión de algunos elementos celulares. Esto va a hacer entonces que exista un cambio de polaridad en la matriz, ya sea la matriz ósea, la matriz del periodonto, que va a provocar esto mismo, la aparición de osteoblastos y osteoclastos. Esto nos va a dar entonces los osteoclastos como un factor de enganche para los osteoblastos, y esto nos va a dar entonces como punto final la remodelación ósea. Esto es desde el punto de vista físico. Y luego, desde el punto de vista químico, bioquímico, va a ver que en las zonas de inflamación se van a presentar prostaglandinas. Estos son importantes, ya que es el aspecto de respuesta de la inflamación. Sobre que no va a haber un aumento de los segundos mensajeros desde el punto de vista celular, y va a existir entonces esa diferenciación de células óseas y activación de células óseas, que nos va a dar entonces a los osteoclastos como factor de enganche para poder realizar la presencia de los osteoblastos, y esto nuevamente nos va a dar la resolución ósea. Esto es desde el punto de vista de esas dos visiones, tanto físicas como bioquímicas. El otro punto de vista es cuando estamos nosotros aplicando fuerzas pesadas. Esto va a provocar entonces lesiones de tejido, o sea, va a haber hialinización. Tanto en las fuerzas ligeras, hace un momento comentamos, como en este caso de fuerzas pesadas, en las fuerzas ligeras también podemos nosotros tener o provocar ciertas áreas, aunque menores, de tejido hialinizado. En las prácticas de fuerzas pesadas sí vamos a provocar mayor cantidad de este tipo de tejido hialinizado. Nos va a provocar entonces una disminución en la luz de nuestros vasos, que va a provocar la inflamación, y esto va entonces a hacer presencia de linfocitos, monocitos y macrófagos. Esto va a dar una liberación de enzimas, y este aspecto de hialinización, entonces realmente la resorción ósea va a ser a distancia, no como en el aspecto de fuerzas ligeras, que va a ser frontal. Con este tipo de elementos hialinizados en el hueso, vamos a tener como respuesta entonces una resorción a distancia. Esto va a hacer que tengamos nosotros un aumento en tiempo para poder presentar resorción ósea en la tabla alveolar, y podamos nosotros presentar ese movimiento. Esto entonces, a fin de cuentas, también nos va a dar remodelación ósea, pero nos va a retrasar los tratamientos. Esto en sí, el doctor Mustafa nos estuvo
presentando hace 40 años, más o menos, un poquito menos, 35 años, este esquema de flujo. La ortodoncia acelerada, como bien saben ustedes, tenemos métodos no quirúrgicos y los métodos no quirúrgicos estarán como un grupo, los elementos o métodos medicamentosos, la vitamina D, las prostaglandinas, las interleucinas, que son interleuquinas, la hormona paratiroidea. Estos son elementos medicamentosos y recuerdo muy bien cuando estuve estudiando en la Médico Dental de Tokio, hace muchísimos años, estaba el doctor Yamazaki, es el que tienen ustedes en pantalla, en donde tenía ya desde esos años, estaba investigando sobre la acción de las prostaglandinas PGD3 y PG2 con respecto al movimiento dentario. Ahora bien, no son la terapia génica. Aquí sabemos nosotros que es importante el conocimiento de la información genética que puedan tener nuestros pacientes, ciencias odontológicas. Realicé esta investigación, un estudio piloto, el cual se llamó Respuesta de hueso alveolar a la aplicación de corriente eléctrica en periodo de retención. Y corticotomías, extracción osteogénica, piezo de incisión. Es interesante porque en un principio, hace más o menos unos 30 años, empezaban ya, obteníamos nosotros casi esos, esta forma de trabajo. Recordemos que el modelo utilizado no es el responsable para el movimiento dental acelerado, sino que se debe al grado de perturbación metabólica. Es el doctor, este concepto del doctor Wilco, que ustedes bien conocen, parte de lo que sería la utilización de esas técnicas quirúrgicas, pero también colocando hueso sobre nuestras paredes para que podamos nosotros aumentar. En general, tenemos estos aspectos. Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias de carácter lípido que juegan un papel importantísimo en el proceso inflamatorio y que además tiene un efecto sobre las células del músculo liso, la agregación plaquetaria, terminaciones nerviosas periféricas y la homeostasis del calcio. El efecto de las prostaglandinas exógenas en animales al realizar la retracción canina, los resultados sugieren que un movimiento dental puede ser más rápido. En el lado experimental, que el grupo control, con un movimiento de 2.16 milímetros en los animales que se revisaron, menor que el 1.72 en el lado control. El efecto de la prostaglandina PG3-1 también se ha estudiado en seres humanos y se encontró un aumento hasta de 1.6 veces de la velocidad del movimiento dental ortodóntico. Ahora bien, la regulación endocrina, el metabolismo del calcio está regulado por la hormona paratiroidea PTH, los metabolitos de la vitamina D y la calcitonina. Cuando los niveles de calcio sérico están disminuidos, la hormona paratiroidea estimula la reabsorción ósea, aumentando la reabsorción renal de calcio y fomentando la conversión de la vitamina D hacia su metabolito activo, que es un potente estimulador de la reabsorción ósea.
Ahora bien, las citoquinas, que son mediadores inflamatorios, como dentro del grupo de las citoquinas tenemos la interleucina 1L1. Interleucina 1, perdón, ha demostrado ser la más potente citoquina para estimular la actividad de los osteoclastos y atraer leucocitos y otros mediadores celulares para procesar la remodelación del hueso, regulando la resorción y la formación ósea por otro estrés mecánico, estimulando la función de los osteoclastos a través de su receptor en los osteoclastos. Esto es el concepto del doctor Suwanse. La interleucina IL-1B, una beta, perdón, se producen por medio de cantidad de células, como ejemplos tenemos los monocitos, los macrófagos, los fibroblastos y las células epiteliales. Otro concepto, otro método que tenemos nosotros, otros métodos que tenemos nosotros del método ortodóntico, será los métodos invasivos, en este caso la corticotomía. Podemos nosotros definirla como un procedimiento quirúrgico mediante el cual solo el hueso cortical es cortado, perforado o alterado mecánicamente. El doctor Frost lo asoció al fenómeno de aceleración regional, incrementa el recambio óseo de la superficie del hueso trabecular como respuesta a un trauma quirúrgico. Esta situación, en un principio, cuando se realizaban o se quería realizar un tratamiento de aceleración de la ortodoncia, del movimiento ortodóntico, originalmente eran unas intervenciones invasivas muy agresivas para el paciente debido a la necesidad de colgajos amplios, de que tenían que ser por medio de fresas, por medio de conceptos quirúrgicos que deberían de estar cortando las tablas externas, tanto en muchas ocasiones por vestibular, pero también en muchas ocasiones por palatino, lo que provocaba entonces que tuviéramos ese tipo de situación invasivo y además agresivas estas situaciones. Pero posterior a estas situaciones, en 2009, como estamos nosotros leyendo, el doctor Dibart y colaboradores presentaron una nueva técnica que era la técnica de piezocisión. Esto es menos invasiva ya que el corte es transmucoso, no hay que levantar colgajo y tener una profundidad del hueso, o sea, el corte de la cortical de 2 a 3 milímetros, dependiendo de las situaciones. Esto es el aspecto quirúrgico agresivo desde el punto de vista de las corticotomías. El otro concepto agresivo, pero mucho menos invasivo y mucho menos agresivo, son las microosteoperforaciones, la que le llaman en la actualidad los MOPS. Este tipo de microosteoperforaciones es una propuesta de tratamiento desarrollada por el doctor Ali Khan. Es un procedimiento localizado, mínimamente invasivo. Comentábamos que nosotros hacemos perforaciones en la zona en donde queramos interradicular y a nivel de lo que sería la tabla externa. Podemos nosotros modificar la técnica, pero en este caso es un de profundidad de bajo palatino, pero sí es muy importante
el hecho de que tengamos nosotros una muy buena visión en dónde vamos a hacer este tipo de perforaciones. La microosteoperforación se fundamenta en un aumento de citoquinas y mediadores inflamatorios a través de la expresión RANKL, diferenciación en osteoclastos que sobrepone la saturación habitual lograda por la aplicación de una fuerza ortodóntica. Así, nosotros podemos entonces ejemplificar en conceptos muy específicos los distintos métodos que tenemos en la actualidad acerca de la aceleración del tratamiento de ortodoncia. En estos momentos vamos a dar por terminado el día de hoy nuestra charla con ustedes, pero la próxima cita que tengamos vamos a continuar hablando un poco más acerca de lo que es el proceso del RAP y lo que podríamos nosotros estar comentando sobre tipos de tratamientos que hemos hecho nosotros por medio ya sea de aceleración, por medio de microperforaciones en particular, o la utilización en casos de zonas de extracciones, la utilización de este método de RAP por la extracción de dientes específicos desde el punto de vista terapéutico. Por el día de hoy agradezco a todos ustedes la maestra Dianita que nos hace la posibilidad, nos permite la posibilidad de que en un futuro podamos nosotros estar comentando lo mismo el día de hoy. Muchísimas gracias.